El tema del plegado para desarrollar en esta clase va a ser el plegado corrugado. Algo de esto ya explicamos la clase pasada, así que, a ver, vamos a pasar algunas de las diapositivas. De los plegados corrugados, recuerdan que dijimos que podrían tener una geometría plana o curva. Y después, de acuerdo al procedimiento, podría ser varias combinaciones, como por ejemplo técnica de plegado, modular, distintos tipos de técnicas que van combinándose junto con el tipo de geometría. Esta definición ya lo vimos, lo voy a pasar rápidamente, era sobre el plegado corrugado plano, o sobre la geometría plana en los plegados. Vimos la superficie corrugada simple, ¿no? Que decíamos que todas las líneas de corrugación estaban alineadas en una sola dirección. En esta clase vamos a ver la corrugación doble o superficie corrugada doble, que vamos a repetir esta definición. Las líneas de pliegue suelen mostrar una variedad de orientaciones en 3 dimensiones, con al menos 2 orientaciones en el plano, por ejemplo, X e Y. Dentro de la corrugación o superficie corrugada doble, teníamos, de acuerdo a las líneas, las líneas de pliegue suelen mostrar, esto ya lo dijimos, varias orientaciones en el plano X e Y, que es lo que acabamos de decir. Como definición, geométricamente se define como la repetición de una región fundamental, observen en el gráfico, que consiste en 4 paralelogramos, idénticos y congruentes en un vértice, y una superficie generalizada que incluye varias formas dependiendo de sus parámetros. Pueden ser paralelogramos u otros, ¿no es cierto?, tipos de geometría. Este patrón que ven acá se conoce como el patrón Miura. Ori es patrón en japonés. Y en el campo del origami a veces tienen denominaciones o tienen nombres de acuerdo al autor. Este tipo de plegado se conoce como Miura. Los plegados corrugados dobles y planos, o de geometría plana, ¿cuáles serían? Se define como pliegue abierto de una sola capa, de una capa. Eso porque puedo utilizar a veces varias capas de papeles para formar un mismo tipo de plegado. O una combinación de capas de distintos tipos de pliegue. También se alterna en la paridad de pliegues, valles y montañas, y cumple las condiciones de plegado plano, que es la que vimos en la clase pasada. Estos serían algunos ejemplos ya plegados de plegado de corrugación doble. Estas también, observen la variedad de formas plegadas que podemos realizar. En general, en el plegado, al igual que en otros trabajos de habilidades, se empieza realizando plegados sencillos para luego empezar a conocer y practicar plegados más complejos. Estos serían los más sencillos de plegados corrugados dobles y planos. Podrían tener líneas inclinadas dentro de la corrugación, y esta ya es un poco más compleja como plegado. Esta definición que ustedes ven acá, ya vamos a leerlo, es un poco densa, pero responden a algunas características típicas que suelen tener los plegados y cómo nosotros en el campo del plegado lo denominamos. Algunos autores lo denominan como patrones primarios o patrones básicos de plegado de corrugados dobles. En este caso, la clasificación de estos plegados corrugados está realizado de acuerdo a la aplicación de fuerzas específicas en geometrías específicas. Si ustedes observan el gráfico hacia la derecha, este Yoshimura son nombres de plegado y le dicen patrón Yoshimura, patrón Miura o patrón Waterbomb o bomba de agua, Kreslin, que es el autor, y Resch,
Estos son los patrones básicos. A partir de estas se generan otros patrones combinados y que se conoce con estos nombres. ¿Cuáles son las características o cómo se originan la diferencia entre un patrón y otro? En el caso del patrón Yoshimura, esto que se ve hacia la derecha, observen que el estudio que realiza Yoshimura es en base a un cilindro, pero era de una lata, por ejemplo, de bebida gaseosa o lo que fuere, y un aplastamiento, ¿no? Hace una compresión cilíndrica. Él comprueba que los plegados, cuando se aplasta un cilindro de un material flexible, se produce generalmente patrones de este tipo. De esto. Después vamos a explicar más detalladamente o definir cuál es el patrón Yoshimura. Y el área específica o la unidad o el módulo básico de este patrón es la que está acá abajo en 2 dimensiones. El patrón Miura es un patrón que se genera comprimiendo planarmente, o sea, es una superficie que se lo comprime de los 4 lados. En ese caso, se producen plegados de este tipo, de la gráfica B, y el patrón base o la unidad base sería este tipo de gráfica, donde recuerden las líneas llenas representan un tipo de pliegue, valle o montaña, y la línea de trazo representan otro tipo de pliegue. El pliegue waterbomb o bombas de agua se trata de una compresión cónica. Este tipo de formas que pueda tener algún objeto y al comprimir se produce este tipo de pliegue que está abajo en la gráfica C. Cualquiera de estos pliegues, ustedes van a ver la cita que está acá al costado de cada indicación A, B, C, con los nombres y los años. Si ustedes buscan artículos de estos autores, podrán encontrar más detalladamente cómo llegan a deducir o generar, como les diría, a tipificar este tipo de patrones. En el caso de Kreslin, el D es una compresión de un cilindro, pero rotando hacia un lado arriba y hacia el otro abajo. Y observen que se produce una unidad de pliegue del gráfico D. La figura E, que es el plegado Ron-Resh o Resh, él empieza estudiando, cada uno de estos autores estudia a través de las experimentaciones cómo se producen este tipo de pliegue. Se trata de una torsión de un plano. Cuando tuerce el plano se produce este tipo de unidad básica. A partir de estos tipos de patrones primarios o básicos, hay una serie de variantes. Van a ver a través de esta clase que es inabordable todo lo que se puede generar como superficie plegada, corrugada doble. Sin embargo, algunas son muy propicias para la aplicación en arquitectura. Por eso es que, a modo introductorio, les muestro aquí como para saber cómo se llaman, desde dónde podemos partir y algunas variaciones que podemos realizar. Empecemos viendo algunos de estos tipos de plegado y sus características geométricas. En este caso, el plegado Miura tiene que tener ciertas condiciones, como por ejemplo, a ver si lo pongo abajo, que tienen que ser paralelogramos congruentes, observen en la gráfica en 2D, no tiene pliegue valle diagonal, o sea, son todos paralelogramos. Y esos paralelogramos tienen una relación de 1 o radio de 2. Fíjense en el cuadrado que se observa, en el paralelogramo que observa. Ese sería el pliegue original de Miura. Sin embargo, estos rectángulos pueden tener distintas dimensiones o relaciones de dimensiones, y entonces sigue llamándose plegado Miura, pero variantes de ese plegado Miura original. ¿Cómo descubre o cómo estudia o para qué estudia Miura este tipo de pliegue? Esta es una de las aplicaciones muy conocidas que son para los satélites
y para el caso de poner paneles fotovoltaicos, ¿no? Y lo presenta para un estudio que realiza sobre este tipo de satélites. Surge de un planteo, les cuento en vocabularios domésticos, en el momento del lanzamiento debe tener menor cantidad de fricción, es verdad, ¿no es cierto? Pero luego, mientras orbita, debe captar la mayor cantidad de energía solar para poder tener energía suficiente o autosuficiente. De allí, Miura estudia este tipo de plegado y lo propone a la NASA, porque tenía un estudio contratado por la NASA. Pero fíjense en ese plegado Miura cómo se puede variar dependiendo del tipo de paralelogramo que utilice, o sea, de las relaciones de dimensiones de lados que pueda tener este paralelogramo. Yo acá hice un video de la flexibilidad que pueda tener. Flexibilidad y además cómo va adoptando distintos ángulos, aperturas. La rigidez que tiene es muy importante para nuestro caso. Ven que es una superficie plegada y es autoportante. Además, tiene una estética interesante. Es un papel vegetal con la que hice. Bueno, esto ya es la misma forma. También se puede torsionar sin producir roturas. Bueno, y hacia la derecha pueden observar también que se utiliza mucho para el diseño textil. En arquitectura, actualmente se observan bastante aplicaciones, sobre todo en envolventes, como por ejemplo que es una fachada de un showroom, ¿no? Casi exactamente lo que es el plegado Miura. Estos son variaciones del plegado Miura. Observen que pueden ser radiales, lineales, ¿no? De repente pueden tener una forma como en angostado hacia el centro o al revés en los dos últimos. También pueden tener distintas dimensiones de plegados o en el patrón serían paralelogramos de distintas dimensiones. Lo que hace es tener una secuencia de pliegues de distintos tamaños. Más variaciones. Esto es simplemente visual, es como para que ustedes puedan tener una idea de qué tipo y de cuántas variedades se pueden generar y pensando siempre en nuestro tema de aplicación, que es el centro de interpretación. Otros tipos de estudio que se han realizado sobre este plegado Miura es una variación que se lo conoce como plegado de hojas de carpe o de... ¿Cómo se llama esta planta? Bueno, no me voy a acordar. El nombre de la planta es carpe, pero acá se conoce más con otro nombre. El autor es Kobayashi y Kreslin. Parte del estudio de la apertura que tiene un brote o una hoja de carpe. Por supuesto, en la hoja observan lo que es montaña, valle y las nervaduras. Lo estudia gráficamente, es un estudio bastante densa, pero yo acá lo trato de simplificar como para que nosotros podamos aplicarlo a la arquitectura. Estudia los ángulos de pliegue con la nervadura central
y llega a estudiar 9 instancias de aperturas de esa hoja, que él consideró que eran geométricamente diferentes. Podemos hacerlo en papel. Acá hay varias instancias, desde un pliegue hasta tener todos los pliegues necesarios y hacerlo también corrugados, o sea, dobles, ¿no? Simples y dobles. Se puede hacer por simetría, por eso está prácticamente representado de una manera sencilla. También hablamos del patrón Yoshimura, o Yoshimura, como quieran. ¿Cuáles son las condiciones geométricas de este patrón? Se trata de un cuadrado que está compuesto por un par de triángulos, 4 bordes que tienen pliegues montañas y una diagonal que tiene pliegue valle. Pueden ser superficies o desarrollados en superficie, pero también pueden ser desarrollados en forma volumétrica. Bueno, estos son aplicaciones en el cilindro, pero de repente pueden tener otras formas volumétricas. Esta sería hacia la derecha, el patrón Yoshimura original, tal cual como se define. En la del medio, fíjense que ya no es el paralelogramo o el cuadrado con 2 triángulos, cuadrado regular, sino empieza a ser paralelogramo. Esto le da una torsión diferente. El de la derecha es la misma que la primera. Bueno, empezamos con un patrón de creación, que eso lo tenemos que siempre hacer dentro del trabajo práctico para saber desde dónde partimos. El plegado, después podría haber una cierta modificación, ya sea en superficie o en volumen. Bueno, algunas aplicaciones en decoraciones o lámparas o instalaciones. Siempre es un cuadrado con 2 triángulos y un valle, el pliegue diagonal es valle. En el de la derecha o en el del medio, fíjense que ya es un paralelogramo, y de acuerdo al ángulo que tenga ese paralelogramo, es esta percepción de torsión que tenemos de estos volúmenes. Esto es un ejemplo que encontré en una revista de concursos de arquitectura. Me pareció súper interesante. Además, fíjense en que la resistencia que tiene la superficie hace que la estructura que necesitemos sea bastante sutil. Esto en envolvente o piel, segundas pieles. Están los nombres de las obras, ¿no? Acá, esto es en China. Otro ejemplo, aplicado también como muro cortina, son baldosas plegadas de metal perforada. Es una escuela. Y crean patrones, como se ve, de facetas triangulares o facetadas triangulares. El sobre dice así porque es una piel que consiste en un velo de metal perforado que forma un patrón diamante regular, o sea, ese es otro nombre que se le da también a este tipo de patrón. Está diseñada como un delicado encaje, un trabajo de orfebrería, agregó este autor. Funciona como un filtro, más bien como una masravilla que filtra la luz sin alterar la vista. Esas son las funciones que puede tener a veces el muro cortina. Este ejemplo, que es de la estación, tiene, no sé bien si pertenece o no al plegado Yoshimura, tiene un perímetro cuadrado, observen acá en la maquetita del costado, pero a simple vista pareciera ser una superficie y una variación del plegado Yoshimura. Este ejemplo, que ya lo explicó en la clase pasada, Martín. Otro ejemplo del muro cortina también. Y observen la planta también, ¿no? Empieza también a tener un desarrollo en planta bastante interesante, que es la proyección de cómo se va abriendo y cerrando los espacios
entre la pared del edificio y el muro cortina. En realidad, Yoshimura realiza, o la aplicación más conocida de este patrón Yoshimura es en la medicina. Los stents que se utiliza para las cirugías del corazón y de las venas, generalmente tienen este tipo de diseño. Y es de acero inoxidable. En este caso se diseñó de 12 milímetros y se expande a 23 milímetros. La idea es introducir esto mientras está cerrado y luego expandir dentro de las venas. Entonces siempre hay una situación real de necesidad de diseño y entonces de allí el uso de distintos tipos de plegado empiezan a ser de gran utilidad. Esto creo que hasta hoy es así, el diseño de los STEM. Después, estudiando un poco sobre las variaciones del patrón Yoshimura, podemos observar algunos tipos característicos, como esta de rombo, con una diagonal, que a su vez son rombos concéntricos. O sea, están terminando en un punto acá central. Fíjense qué lindo que queda, estéticamente atractivo, pero son formas muy utilizadas en arquitectura, además. El otro grupo que podemos detectar dentro de los paralelogramos de patrón Yoshimura es esta, también concéntrica. En este caso, parte de una dimensión de paralelogramo y en la medida que se aproxima al centro, se va disminuyendo la dimensión del paralelogramo. Puedo también hacerlo en superficie y luego concentrarlo o cerrarlo, ¿no? También serían paralelogramos concéntricos. Rombos crecientes. O sea, empiezo con un tamaño de rombo y puedo tener rombos de dimensiones mayores. Genera también distintos tipos de superficie y también, si queremos hacer, volúmenes. Uno de los ejemplos, que son iraníes, generalmente utilizan muchísimo estos tipos de rombos como estructuras, porque son también autoportantes, ¿no? Diseños de arquitectura iraní. Este del medio es de Calatrava, de Milwaukee, en el Centro Cultural. En el interior está resuelta con estos corrugados dobles de rombos crecientes. Esto es una instalación también. También podemos tener paralelogramos crecientes. Observen la gráfica en 2D y va adoptando distintas formas de acuerdo al papel. Por supuesto, tengo que tener una cantidad determinada de paralelogramos y de acuerdo también a cómo quisiera lograr el objeto volumétrico, si en forma circular o cilíndrica o cónica o toroide, etc. Algunos interiores con la aplicación de paralelogramos crecientes son generalmente con estructuras o nervaduras en los lugares de pliegue. Esto es más del puerto marítimo de Yokohama, que acá está hacia la izquierda. Observen el pliegue en papel, ¿no? De ese tipo de pliegue corrugado de base paralelogramo creciente. Este plegado que vimos también antes, hacia la derecha superior, es un plegado hecho por Richard Sweeney, que aparentemente es donde se inspira FOA. En arquitectura, por ejemplo, se pueden combinar un patrón Yoshimura, por ejemplo, o patrón Miura, o patrón diagonal, le llama al de paralelogramo, que vimos recién, de un ángulo bastante pequeño, cosa que se produzca esta torsión. Es un poco para que
uno pueda tener libertades en la combinación de estos patrones. También con diagonales, son instalaciones en lonas o en plásticos, lonas de plásticos, este tipo de diseño concéntrico, también creciente, ¿no? Paralelogramo creciente. Se pueden generar este tipo de volúmenes. Se puede torsionar en tela, miren en tela lo que se puede hacer. Algunos diseños, más de lo mismo, pero distintas formas de perímetros, pero además de tamaños de pliegue. El plegado Yoshimura puede tener también variaciones y combinaciones como estas, que son bastante lindas, que son las hojas. Y de acuerdo a qué dimensión tengan estos paralelogramos y los ángulos que tuvieran, tienen distintas torsiones en la superficie. Toda la variedad que se puede obtener. Algunos patrones de creación de este diseño están subidas en el aula dentro de los recursos, ¿no? De patrones. Esto ya sería algo más sofisticado, pero es con un mismo papel donde voy obteniendo este tipo de plegado. Observen que es interesante porque se generan distintos tipos de espacios en el interior.